Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video donde aprenderemos a consumir datos de una base de datos Postgres. En este caso pues haciendo select de todos los datos y un select por ID. Para ello vamos a diferenciar dos cosas. Primero, para los que en este caso están trabajando con Python igual o inferior a la versión 3.12. Entonces, los que están trabajando con Python de la versión 3.12 hacia atrás, pues la librería para conectarse en este caso hacia Postgres es esta de aquí, PCCycle 2. Es la librería que estaríamos utilizando. Entonces, vamos a revisar todo lo que contiene el código. Lo que voy a hacer es un import de flags y seguido de ello voy a importar simplemente a continuación de ello el JSON file. Por ahora el request no le voy a prestar atención, simplemente el JSON file para poder hacer. Y de la librería PCCycle 2 voy a importar connect para generar la conexión a la base de datos y extras, que es un paquete que me permite que la base de datos me devuelva en este caso el select en formato JSON. Seguido de eso lo que hacemos es instanciar, como siempre lo hemos venido haciendo la clase flags, crear las credenciales para conectarse a la base de datos. Luego de ello crear una función que me permita en este caso generar la cadena de conexión o utilizar las variables con las credenciales para en este caso conectarse hacia la base de datos. Luego de ello, lo que tengo aquí es la utilización del método get que ya habíamos visto en un video anterior, en este caso en el video número 3 de Flask, sobre las rutas que debemos crear. En este caso estoy utilizando el método get para poder hacer un select de todos los usuarios. En este caso mi ruta es API Users. Como primer paso, conectamos a la base de datos, creamos este objeto, instanciamos, en este caso llamamos, perdón, a la función que creamos anteriormente. Luego de ello creo una variable de tipo cursor, utilizando con.cursor. Y aquí viene la parte especial. Para poder utilizar esta parte de aquí del cursor factory, debo tener la parte de extras. Cursor factory igual a extras.real_cursor. ¿Qué hace esta parte de aquí? Lo que hace esta parte de aquí es retornarme o convertir el select que tengo en una colección de datos, es decir, en un JSON, ¿no? Básicamente. Luego de ello, ¿qué hago? Pues cursor.execute. En este caso, aquí ejecuto el select que yo deseo traer. Seguido de ello, ¿qué voy a hacer? Declaro una variable de tipo row o una variable cualquiera. En este caso yo estoy declarando rows para indicar que tiene ahí toda la colección que me trae de este select que estoy haciendo en este caso, que es de la tabla users. Ejecuto para poder ejecutar el cursor. Ya hacerlo, mejor dicho, traer los datos de la base de datos. En este caso lo que hago es cursor.fetchAll. Y el print de aquí no es necesario, este print de aquí simplemente es para mostrar en consola. Luego de ello lo que hago es cerrar el cursor, cursor.close, connection.close. Lo que hago es cerrar el cursor y cerrar la cadena de conexión. Finalmente, de ahí lo que hago es un return. Y para poder hacer el return hago uso de, en este caso, el JSON file. Para eso era que importamos esta librería de aquí, llamada JSON file. Y exporto a través de JSON, convierto esta colección que tiene aquí en un formato JSON. Y lo que me va a mostrar en el navegador o en cualquier cliente que esté probando, en este caso mi API de tipo GET, pues me va a mostrar una colección en formato JSON. Ahora pasamos a la otra parte, que es obtener un usuario por el ID. Habíamos visto también en una clase anterior, en un video anterior, que para poder hacer este tipo de consulta yo necesitaba tener aquí el ID. O en el navegador enviaba el ID, el parámetro que me permita hacer la consulta. En este caso, creo una función que se llame getUser
recibo en este caso el ID, que el ID debería ser aquí, por ejemplo, de tipo int 2 puntos para evitar cualquier tipo de error. Luego, genero la cadena de conexión, es decir, instancio un objeto de tipo cadena de conexión con las credenciales y la función anteriormente definidas. Creo un cursor, creo una variable de tipo cursor con esta parte de aquí, con connection o con cursor. Hago uso del cursor factory igual a extras.realDecomCursor. Esto ya había explicado que era para obtener o traer una colección de la base de datos, para que ya me traiga formateado en este caso tipo JSON, o me traiga los archivos en un formato JSON. Seguido de ello lo que hago es ejecutar esta consulta. Puedo ejecutarla de esta forma, cursor.execute, select asterisco from user where, donde el user ID sea igual al parámetro que está viniendo en esta parte de acá. Y luego creo una variable llamada rows en este caso. Y lo que hago, en vez de ejecutar aquí cursor, o en vez de hacer ya efectivo este select, en vez de enviar ya esta consulta a la base de datos y traer los datos de regreso, esto simplemente ejecuta aquí. Y aquí lo que hago es ya traer los datos de regreso. Para traer los datos de regreso, pues pongo cursor, fetch all para traer todos los datos y fetch one para traer un único dato en este caso, porque estoy seguro que me devuelve un único dato. Usted puede hacer otra consulta que no solamente le devuelva por el ID, sino quizá por el nombre, por cédula, por edad, dependiendo de las consultas que en este caso sean necesarias. Los demás procesos, este de aquí no es necesario, no pasa nada si no pongo. Cierro el cursor poniendo curs.close, cierro la cadena de conexión hacia la base de datos y de aquí lo único que voy a hacer es evitar que me dé errores. No voy a hacer en este caso nada más. ¿Cómo evito que me dé en este caso errores? Para evitar que me dé errores yo pongo un if rows, la variable en la que yo recibí los datos es none, es decir, no tiene nada, entonces retorne con JSON defile. Creo yo aquí el JSON y el JSON está compuesto por clave, valor. En este caso yo digo que retorne un mensaje y cuyo mensaje diga no existe el usuario. Simplemente. Y finalmente estoy diciendo que retorne un error de tipo 404. Este manejo de errores yo lo puedo manejar de otra forma, de acuerdo a como yo lo necesite. Y finalmente, pues si es que sí tiene datos, si es que va por el lado de que encuentra datos, pues que me retorne en formato JSON la fila que en este caso obtuvo, o la tupla o la consulta que en este caso obtuvo de la base de datos. Eso sería todo. Y eso sería la explicación para, en este caso, las personas que estén manejando versiones de Python iguales o inferiores a la versión 3.12. Los que en este caso están manejando versiones 3. Me parece que 3.13 o versiones actuales de Python. Vamos a ver qué versión estoy manejando yo. Y voy a poner py. Menos version en este caso para yo ver mi versión de base de datos. 3.13, 3.13.0. Los que estamos con la versión 3.13, 3.13.x, o sea, cualquier versión superior o igual a la 3.13, ya no vamos a hacerlo de esta forma, vamos a hacer de la siguiente forma. Y voy a desarrollar cómo quedaría en este caso el programa para hacer eso. Tengo aquí abierto ya un archivo nuevo o un directorio nuevo abierto en este caso en Visual. Y lo que voy a hacer pues es crear el proyecto desde cero, ¿no? Voy a crear, en este caso, recordar que en la versión nueva, ya para crear el ambiente virtual ya no la creo con Python, sino simplemente la creo con PY. PY-B, perdón, PY-M, virtual env,
Y vamos a crear un directorio llamado Byron 4. Esperamos hasta que se cree. Y de ahí sí vamos a iniciar nuestro directorio virtual, como lo iniciamos de esta forma. Punto slash. Yo sé que está el script de inicialización dentro de este directorio. Byron script, perdón, Byron 4 script, y aquí tengo el active. Entonces acá activo el directorio, activo el directorio virtual. Listo, está activado ya el directorio virtual, que ya lo hemos venido trabajando desde clases pasadas. Ahora sí, voy a instalar pip install Flask. Mientras se instala Flask, voy a copiar el nombre de la librería para conectarme a la base de datos. Vamos a poner pip install pccycle, nada más. Los que están trabajando con la versión de Python inferior o igual a 3.12 deberán instalar esta librería de aquí, o sea, pccycle 2. Listo, ahora sí, lo que voy a hacer es fuera del entorno virtual, afuera, en este caso afuera, o puede ser dentro también, puede ser dentro del entorno virtual, puede ser dentro, puede ser fuera. Voy a crear dentro del entorno virtual un archivo llamado main.py. Este nombre, recuerde, puede ser llamado de cualquier forma. Ahora sí, vamos en este caso, desarrollar paso a paso lo que había explicado de este archivo que yo tengo, que es en este caso, que lo voy desarrollando ejercicios de ahí para poder ir, en este caso, documentando. Ahora sí, lo primero que voy a hacer es pues importar flags from Flask import Flask. Voy a importar Flask y voy a importar de paso la clase JSONDefine para poder utilizar. Ahí tengo importado. ¿Qué más voy a importar? También voy a hacer un from pccycled. Voy a hacer un import de connect. También, ¿qué más voy a importar? Voy a importar toda la librería de, en este caso, pccycle. Adicional a eso, voy a importar otro archivo y aquí van a notar el cambio. Ya no voy a importar este extras porque ya no tiene en la nueva clase este extras. Se reemplaza por lo siguiente. Voy a hacer un from pccycle. Aquí debería decirme rows. Y voy a hacer un import de una clase llamada direct rows. Esta de aquí va a reemplazar a esta parte del código de aquí. Va a reemplazar a esto de aquí. Porque en la nueva versión de pccycle ya no existe el paquete extras o la clase extras. La clase extras fue reemplazada por la clase digRows. Vamos a ver cómo se utiliza. Y aquí lo que vamos a hacer es instanciar Flask. Ahí tengo instanciado Flask. Lo que voy a hacer es definir las variables para la cadena de conexión. En este caso yo voy a copiarme del ejercicio anterior que habíamos hecho. O sea, del video número 3, si no estoy mal. ¿Sí? Perdón, aquí me salté, es dic, esta librería de aquí. Ahí sí, se había borrado nada más, ¿ya? Instanciamos flasks, definimos las variables para la cadena de conexión. Creo en este caso esta función que me permita conectarme a la base de datos. Con ello creo una variable connect y utilizando la clase connect de acá, la clase connect de pccycle, lo que envío es estos parámetros: el host igual a la variable de aquí, el port igual a la variable de acá, el dbname igual a acá, el user igual al username y el password igual a este password. Recuerde que estos datos deben ser definidos de acuerdo a lo que
usted tenga, ¿no? En mi caso es localhost, el host, porque estoy trabajando de forma local. Mi puerto es este, mi DB-name o el nombre de mi base de datos es esta Postgres, el nombre de mi usuario es Postgres y en mi caso no tengo contraseña. Listo, una vez hecho esto, voy ahora sí a definir, vamos a poner aquí, vamos a definir o a crear el método get. Ahí tengo en este caso el método get, que puedo definirlo de esta forma, como me está sugiriendo en este caso, con app-route. Este sería mi endpoint y este sería el método que estoy utilizando. Esta es una forma de definir. Ahora, a mí no me gusta esa forma, yo voy a utilizar directamente get. Entonces voy a definir mi endpoint, que va a ser simplemente el archivo raíz. Y voy a definir una variable llamada, en este caso, get compañía, porque yo tengo una tabla que se llama compañía. Get compañía. O get compañías, como lo quiera, como se lo quiera llamar, si es que se lo quiere llamar en plural. Lo que voy a hacer es manejar aquí, en este caso, excepciones, un concepto nuevo. Voy a manejar try para poder, en este caso, gestionar las excepciones o los errores que me den. En este caso voy a hacer exception. Esta es, aquí va con exception, ask y lo que voy a hacer en este caso es un return utilizando el JSON define. Aquí lo que voy a retornar en este caso es el mensaje de error que me da. Perdón, aquí es simplemente nada más. Lo que voy a hacer aquí es retornar un error que me esté dando. Y lo que estoy haciendo con este try es un manejo de errores. No, en este caso no es necesario si es que no se desea manejar los errores. Es es necesario, o sea, a ver, para el manejo de errores, si es que yo quiero manejar correctamente los errores, es necesario que yo tenga el try para poder gestionar y manejar los errores. Si es que yo no quiero manejar los errores, estoy haciendo algún ejercicio de prueba, pues no es necesario que ponga esta parte de aquí. Sin embargo, aquí explico que voy a construir el JSON y el JSON viene dado compuesto por dos partes. Clave, valor. ¿Cuál es la clave? En este caso voy a poner error, que va a ser mi clave. Y el valor, ¿cuál va a ser? El que me devuelva en este caso, el que me devuelva esta variable de aquí, Pero como esta variable de aquí me devuelve un tipo de dato especial o un tipo de dato que yo no sé cuál es, entonces le voy a transformar a un string para que ese string se convierta luego en un JSON. Eso lo hago con la función str. Ahora sí, ya tengo en este caso por el lado de que cualquier error me dé, pues lo que hace es retornarme la clave error y el mensaje el que obtenga de aquí. Ya vamos a hacer que nos dé un error para poder, en este caso, ver o verificar cómo funciona. Ahora sí, lo que voy a hacer es conexión a la base de datos. Es una conexión a la base de datos. Dentro del dentro del try voy a hacer toda la parte, cuando no me dé error, voy a hacer toda la parte aquí y toda la parte que me dé error será gestionada por esta parte de aquí. Entonces, ahora vamos a ver un ligero cambio. Voy a utilizar el which. ¿Para qué utilizo el which? En este caso, cuando trabajo con conexión a la base de datos, si vemos el ejercicio base del de acá, el primero en el que yo les expliqué, pues para yo evitar este de cerrar el cursor y cerrar la conexión a la base de datos. ¿Por qué cerrar el cursor y por qué cerrar la cadena de conexión a la base de datos? Porque con eso estoy liberando memoria. Es como yo creo una variable, utilizo el contenido de esa variable, que es lo que hace el cursor, luego destruyo ese cursor y luego destruyo la instancia de la conexión a la base de datos. Para evitarme hacer estos pasos de acá, lo que yo voy a hacer es utilizar which y con este voy a, en este caso, gestionar. Voy a poner getConnection, que es la función que tenemos en la parte de arriba. Y aquí voy a hacer un ask y voy a crear una variable con. Para mi caso, puede ser creado con otro nombre. Con eso gestiono, en este caso,
conexión. Ahora, el siguiente paso es gestionar el cursor. Mismo caso, con punto cursor, como tal teníamos en esta parte de acá, con punto cursor, y lo único que cambia es esta parte de aquí. Cursor factory es igual a extras.realDecom. RealDecom cursor cambia, en este caso, por cursor factory es igual, perdón, esta parte de aquí me dio en este caso la ayuda de la inteligencia artificial, pero yo lo debería hacer, lo podría hacer de esta forma, o la forma larga de hacer eso, la forma completa es poner pccycle.rows en este caso dig rows. Ya. Esta es la forma larga de hacer, ¿no? La forma corta de hacer, pues podría hacerlo de esta forma. ¿Sí? Sin embargo, yo voy a dejarlo de la forma larga. Y con el last lo que hago es definir una variable. Ahora sí, voy a trabajar internamente. Lo que yo voy a hacer es, en este caso, ejecutar la consulta. Para aquí, voy a escribir un mensaje aquí que se llame ejecutar la consulta. Ejecuto la consulta y para ejecutar la consulta no hago más que un select asterisco from compañía. Yo sé que esta tabla existe, yo sé en mi base de datos, yo sé que esta tabla tiene datos. El siguiente paso que voy a hacer es obtener los datos. ¿Y cómo obtengo los datos? Lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, datos, o en este caso si yo quiero manejar rows, como manejábamos en el ejemplo anterior, puedo hacerlo. Datos es igual a cursor, al cursor de aquí, y para obtener los datos tengo fetchAll. Una cosa es ejecutar la consulta y otra cosa es obtener los datos. Yo puedo ejecutar la consulta y no obtener los datos, es decir, no traer los datos de regreso, en este caso de la base de datos. Es como si este fuera el camino de ida, select asterisco from compañía, hago la consulta a la base de datos y con este de aquí, cursor.fetchAll, obtengo los datos. Ya tengo los datos, en este caso, dentro de Python. Datos. Ahora sí, voy a retornar los datos de respuesta. ¿Y cómo hago eso? Return JSON file y pongo datos en este caso. Con esto lo que hago es obtener o, en este caso, regresar hacia Python una colección de JSON, ¿no? Ahora vamos a probar. Para probar, recordemos que yo les había enseñado que podíamos poner flags room, que es algo que no lo vamos a utilizar ya. Ahora lo que vamos a utilizar es Python o PY. Vamos a utilizar PY si es que deseo, si no Python. Y voy a ver en qué directorio está ese archivo. Yo sé que ese archivo está en punto, que es el directorio actual en el que me encuentro. Y el directorio actual en el que me encuentro es flags clase 4. Veo que de ahí tengo que navegar hacia un subdirectorio que se llama Byron 4 y dentro de ella se encuentra el archivo main.py. Entonces voy hacia allá, perdón, se me fue acá, Byron 4 y el archivo se llama main.py. Voy a ejecutar, se ejecutó, no me dio ningún error. ¿Por qué no se está ejecutando? Pues porque nos sigue faltando la línea final, que es habilitar el modo debug. Habilitar el modo debug. ¿Cómo habilito el modo debug? Ya habíamos explicado cómo habilitar en este caso el modo debug con estas dos líneas. Ahora sí, corro nuevamente, verifico y aquí obtengo, pues en este caso que me dice que no puede obtener en este caso Cursor Factory. Algún error está pasando por ahí y ya vamos a revisar. Pero este es el error que me está enviando, es decir, se está yendo por este camino de aquí. Por aquí se está yendo, ¿no? No logra conectar, en este caso, a la base de datos y voy a revisar cuál es el error que tengo dentro de esta parte de aquí. Entonces está funcionando bien la parte del try and catch. Entonces vamos a solucionar este error.
regreso en esta parte acá, voy a pausar la ejecución y ahora sí voy a revisar para ver en este caso qué está pasando. Tenemos la petición get, el nombre de la función, estoy utilizando el with para poder cerrar automáticamente la conexión a la base de datos. Estoy utilizando el with para, en este caso, el cursor. Y aquí estoy utilizando Cursor Factory. Aquí no es Cursor Factory, es Road Factory. Es el error que tengo. ¿Por qué Row Factory por aquí no está? Vamos a ver. En la parte, perdón, aquí no es igual, igual. Es simplemente igual, nada más. Es Row Factory. Igual a PC Cycle Road Dig Road. Es la forma como yo puedo traer mi consulta select en formato JSON. Ahora sí, vamos a hacer la consulta. Vamos a ver. Consultamos y ahí obtenemos una colección. Recuerda, este es un JSON. Esto de aquí es un JSON. Que el JSON va entre entre llaves, clave, dos puntos, valor. Clave, dos puntos, valor. Clave, valor. Así se forma en un archivo JSON. Sí, un archivo JSON. La colección de muchos archivos JSON pasan a ser, pues, o pasan a estar formados con un paréntesis. Entonces estoy trayendo todo el conjunto de la colección de JSON, todos los datos que tiene en este caso mi tabla compañía. Ahora mi objetivo es simplemente extraer este dato de aquí, es decir, el que tenga el ID 0 o el que tenga el ID 30 y en este caso 52. Vamos a trabajar en ello. Para ello voy a pausar aquí, voy a detener la ejecución. Y lo que voy a hacer en este caso es hacer el get por ID. Aquí voy a escribir, crear el get by ID. Entonces para crear el get by ID, pues ahí tengo, en este caso, voy a crear mi endpoint que se llame o que esté formado por compañía y luego seguido de ello el ID. Voy a definir la función, en este caso, get compañía ID. Recuerden, en la clase anterior había explicado que aquí paso el parámetro y aquí lo recibo dentro de la función. Voy a seguir manejando el try, sí, dentro del try. Ahora voy a construir toda la parte del try primero y luego construiré la parte de la excepción para ir cambiando la metodología y para poder explicar de mejor manera. Conexión a la base de datos, como estoy trabajando en este caso con with, get connection, y creo con el ast esta variable. En lugar, esta línea de código de aquí reemplaza a esta línea de código que tengo acá. Es exactamente lo mismo, expresado de forma diferente o programado con otra, en este caso con otras funciones, que es la parte del with, que había explicado que la parte de with me permite gestionar de forma automática el cursor y la conexión a la base de datos. Es decir, se abre cuando empiece el with y se cierra cuando termine el with. Con eso yo me tengo que olvidar de estar poniendo, por ejemplo, com.close. Ahora el siguiente paso va a ser, pues, obtener el cursor. En este caso voy a copiar esta línea de código de acá. Ahí tengo. Siguiente, vamos a hacer ejecutar la consulta. Vamos a ejecutar la consulta, ejecutar la consulta. Para ejecutar la consulta, habíamos visto que es cursor.execute. Voy a poner select asterisco from where, donde la ID sea igual a esta parte de acá. De igual forma, aquí ya habíamos aprendido que con este símbolo de aquí yo puedo mandar un parámetro. Entonces, aquí que digo, consulte todos los datos de la tabla compañía donde el ID sea igual a un parámetro. ¿A cuál parámetro? Coma, este ID que viene desde la URL. Viene la URL, recibe la función y aquí le pongo el ID. Luego del ID le pongo una coma, ¿sí? Para evitar cualquier error en este caso, ¿no?
Listo, yo ya ejecuté la función. Ahora lo que voy a hacer es obtener los datos. ¿Cómo obtengo los datos? Creo una variable, cualquiera que ésta sea, y pongo cursor.fetch all para obtener todos los datos, fetch one para obtener un solo dato. En este caso estoy obteniendo un solo dato, voy a poner fetch one. Listo, ahora sí voy a retornar los datos de respuesta y lo que voy a hacer es un return JSON define de los datos, o sea, de la variable que yo tenía, tal cual se hizo en la parte del get anterior, tal cual lo hicimos en esta parte de aquí, ¿no? Por aquí algún error tengo. Ah, perdón, aquí lo que hice es cortar, por eso me estaba dando un error, corté, no copié. Y ahora sí regresamos a la parte de acá. Ahora me hace falta gestionar la parte de la excepción aquí. ¿Y cómo gestiono la parte de la excepción? Copio esta misma línea de código de la parte superior. Estoy dentro del try, aquí está. ¿Y qué decía o qué hacía esta línea de código? Gestiona la excepción con la palabra reservada except y una variable especial que se llama exception. Este as es como si le hiciera un igual, por eso también lo utilizamos acá. Aquí digo as y estoy creando una variable para trabajar aquí, solo en esta parte de aquí. Creo esta variable que se llama e. Puedo poner error o, perdón, errores, ¿ya? ¿Y cómo gestiono? Pues la misma variable que pongo acá, la pongo en este caso acá. Hago un return de un JSON y el JSON les había dicho. A ver, el JSON está formado por clave valor. ¿Cómo formo un JSON? Abro, cierro paréntesis. Clave valor. Clave. El ID. Así, por ejemplo, se llama dentro de mi base de datos. ¿Cuál es el valor? 1. Coma. Siguiente valor. Nombre. Esta es la clave. Y como es un string, le pongo dentro de apóstrofes. Este es el valor. Clave valor. Dirección. Clave valor. Por ejemplo, pongo el teléfono. Ahí iría el teléfono de la compañía. ¿Qué más? Pongo, por ejemplo, la edad, si es que estoy trabajando. Clave valor, 2.3. Así se forma un archivo JSON para que se mantenga un poco más claro el tema de cómo estoy manejando. Ya cuando se haga un inserto desde aquí, pues ya se dará un poco más detalles de este tema. Ahora sí, listo, con esto queda definido la función get. Ya está el get en este caso, por ID. Entonces lo que voy a hacer ahora, pues es correr nuevamente. Voy acá, obtengo todos los datos y ahora sí, ¿cuál es mi endpoint para poder acceder en este caso hacia la consulta de compañía por ID? Es compañía slash un ID, voy a poner 0. Y ahí obtengo solo el número 0. Me trae solo ese dato. Si yo pongo, por ejemplo, el 150, me dice null, es decir, no existe ese ID. No estoy controlando esa parte. ¿Cómo podría controlar? Por aquí tengo el fragmento de código donde yo podría controlar. Con este fragmento de código podría controlar yo. Vamos a copiar. Vamos a parar acá. Voy a parar. Y me voy a buscar por acá, por aquí, antes de que haya este retorno. Aquí, retornar los datos de respuesta. Lo que voy a hacer es, en este caso, hacer un index. Ahí tengo, no se llama route, se llama datos. Datos, si datos es not, o sea, si no tiene ningún dato, entonces, retórneme con JSON define, que este lo único que hace es convertir a un JSON lo que estoy poniendo. El mensaje, esa es la clave. ¿El valor cuál es? Usuario no existe. Si yo quiero poner cuál usuario no existe. Usuario no existe. Voy a poner porcentaje S. Fuera de ello, voy a poner cuál usuario no existe, el ID. Déjenme ver por acá. Aquí lo que estoy poniendo,
por aquí así, si no estoy mal, voy a trabajar así. Voy a trabajar con comillas dobles para, en este caso, evitar cualquier error. Ya, el usuario no existe, en este caso ID, y este ID, por evitar cualquier tipo de error, voy a convertirlo a un str. A ver, déjeme ver si funciona por ahí. Me dice el parámetro ID, clave valor. Parece que no está funcionando correctamente esta parte de acá. Me dice las entradas del diccionario deben tener pares de clave valor. Estoy teniendo aquí. No sé si aquí a todo esto. A ver, veamos. No sé si aquí a todo esto le debo hacer un str como tal lo hice en la parte de abajo. Dos puntos. Voy a poner acá str. Voy a borrar el 1. Un paréntesis y aquí debería cerrar el paréntesis. Perdón, aquí es str. Y por aquí estoy teniendo un paréntesis mal. Aquí. Ahí está, ya. Solucionado el error. Entonces, en este caso, el formato del JSON file obligatoriamente debo poner clave, era lo que me decía el mensaje de error, la clave, esta es la clave error y el valor es todo lo que contenga en esta parte de aquí. En este caso yo me aseguro convirtiéndolo a un str para que pueda, para que en este caso no me dé ningún problema. Ahora sí, vamos a probar. Vamos a probar. Por acá debemos tener, aquí tengo el usuario 1000 y veo que me dice que bueno, por aquí hay un error en este caso al tratar de convertir a str dentro del argumento. Me dice que must be str, not in. ¿Sí? Algún error me está dando por esta parte de acá. Voy a quitar la conversión. Ahí. Y voy a probar nuevamente. Ahí me dice que... Ahí sí ya me dio el mensaje, ¿no? Me dice que el mensaje es... Este es el JSON. Y el JSON está compuesto internamente por un dato. Entonces, clave valor. El mensaje me dice. Y este es un JSON que trae dentro, en este caso, una colección. Mensaje me dice, usuario no existe. ¿Cuál es el usuario? Este usuario 1000. ¿No? En este caso aquí, para que funcione, voy a quitarle esto, usuario no encontrado, cuál es el ID que tengo y ahí sí, ya me fui por otro lado y ahí sí voy a ver, ¿sí? Me dice usuario no encontrado. ¿Cuál usuario no encontrado? El usuario 1000 en este caso. Simplemente si yo quiero manejar un mensaje personalizado. Y si no, simplemente ponemos así, usuario no encontrado. Nos vamos acá y ahí vamos a ver que me retorna un JSON. Ahí me retorna un JSON, clave, valor. ¿Por qué cambia? Este es un JSON simple. ¿Por qué cambia si yo aquí pongo un control Z? Es decir, le pongo otro valor. En este caso, lo que me está trayendo sigue siendo un JSON porque está dentro de en este caso, llaves, pero la clave es esta y los valores que me está trayendo son dos. Este que es un mensaje del usuario no existe y este que es el usuario en este caso que no existe. ¿Puedo formatear ese mensaje para que me entregue de otra manera? Sí, ya lo iremos haciendo en el transcurso de otras clases. Por ahora, pues eso es todo por este video. Espero haber dejado bastante claro cómo poder traer, en este caso, datos de la base de datos, tanto para los que estén utilizando PC Cycle, que es de la versión de Python 3.13 hacia arriba, o los que estén utilizando PC Cycle 2, que es de la versión de Python 3.12
o inferior. Entonces con ello hemos hecho un repaso general. El código en este caso, el código de esto que tenemos acá, los estaré dejando dentro de la descripción del video. Es todo por este video, nos vemos en un próximo video.